¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Empezamos una semana en la cual se esperan para las próximas horas, para el día de mañana, ya tener alguna novedad respecto al proyecto de ley de presupuesto 2026. Hoy hubo un nuevo encuentro, una nueva reunión en oficinas de la Presidencia de la Cámara de Diputados, legisladores más cercanos al gobierno nacional, más cercanos a La Libertad Avanza, se reunieron con funcionarios nacionales. Regresó al Congreso Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, regresó al Congreso José Rolandi, el vicejefe de Gabinete de la Nación. Esa reunión que estuvo coordinada por Berti Venegas Lynch, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde hubo varios presentes, pero también hubo varios bloques ausentes. No solo Unión por la Patria, no solo el Frente de Izquierda, sino también estuvo ausente Encuentro Federal de Miguel Pichetto y estuvo ausente Democracia para Siempre de Pablo Juliano. Pablo Juliano había anticipado que iba a concurrir a la reunión del día de hoy. Bueno, estuvo ausente. Mañana a las 12 del mediodía, reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para definir si se firman o no se firman los dictámenes de presupuesto del proyecto de ley presupuesto 2026. Vamos ahora a los títulos como temas centrales del día. Comisión investigadora Fentanilo contaminado. Hubo reunión con víctimas y familiares en la ciudad de Rosario. Comisión de Presupuesto y Hacienda, nueva reunión mañana a partir de las 12. Diputados buscarán emitir dictamen. Comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra se reunirán a efectos de recibir declaraciones testimoniales y determinar nuevas medidas de prueba. Bueno, ahí hay temas que están vinculados con la agenda que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación. Uno de los temas centrales, repetimos, el tema presupuesto 2026. Momentos de definiciones, podríamos decir, que se están desarrollando por estas horas en la Cámara de Diputados de la Nación. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Bueno, qué semana después de un fin de semana intenso, ¿no? Donde cambió mucho el escenario de lo que, cómo cerramos la semana del viernes a hoy, respecto de, bueno, los cambios en el gabinete y también esta nueva designación, ¿no? La reciente designación de Diego Santilli como ministro del Interior. Bueno, en medio de ese reacomodamiento del gobierno nacional fortalecido después de las elecciones, aparece esta reunión mañana clave aquí en Diputados, que ya estaba programada, ¿no? Por este emplazamiento que se había votado, la oposición. Otros tiempos, ¿no? Otros tiempos que cambiaron muy rápido. Claro. La verdad que esa seguidilla de derrotas parlamentarias que tuvo La Libertad Avanza antes de las elecciones y bastante recrudecida después de lo que fueron las elecciones en la provincia de Buenos Aires en septiembre, bueno, ahora cambian rotundamente también en medio de este mes que nos queda con esta composición parlamentaria, donde, bueno, el gobierno apunta a partir del 10 de diciembre, claro, ¿no? A aprobar tanto el presupuesto 2026 como las reformas que también está anunciando. Pero la oposición, por su parte, quiere cumplir con este plan, con esta expectativa que tenía de proponer un proyecto alternativo del presupuesto. Están trabajando contrarreloj, sobre todo Unión por la Patria y Encuentro Federal, que van a presentar sus propios dictámenes. Se verá mañana, se necesitan de los 49 miembros de la comisión, 25 presentes para tener el quórum y también para habilitar los dictámenes. Claro. Así que bueno, mañana estaremos allí viendo qué es lo que sucede con, bueno, seguramente los gobernadores también siendo clave en algunos de los legisladores. Habrá que ver si hay cambio de algunos diputados por otros, en algunos bloques, ¿no? Para asegurar la firma o no. Claro. Y qué hace el oficialismo ante, en todo caso, bueno, si la oposición reúne justamente este número y puede avanzar con sus textos. Cada sector con su estrategia. Desde la oposición buscan avanzar rápidamente con temas que están pendientes de discusión, entre ellos el presupuesto 2026. Desde el oficialismo tratan de postergar esos tratamientos, postergar las discusiones, tratar de aguantar lo más posible
no abrir el recinto, a no ser que sea de manera ya indispensable, pero la idea es no abrir el recinto hasta el recambio legislativo, y a partir del 10 de diciembre empieza otra historia para el oficialismo y también mucho más para la oposición. Cada uno va a tener que construir de diferente manera esas mayorías necesarias para llevar adelante las discusiones, y el oficialismo se siente confiado, después del resultado del 26 de octubre, que esa construcción de mayorías entre los propios legisladores libertarios, que van a ser un número mayor al que tienen actualmente de 37, sumado el bloque del PRO, más allá de que haya las novedades de la última semana, que varios diputados del PRO rompen con el PRO y se suman a la Libertad Avanza. Lo cierto es que en esa suma y resta para el oficialismo están todos dentro de la misma carpa, es decir, que todos suman. Ahí el DIRE nos pone imágenes de la Comisión de Presupuesto, porque en definitiva en esas estrategias está esta discusión, la discusión del presupuesto 2026, con las presencias de los funcionarios. Pablo Quirno, el canciller, hoy canciller, ex secretario de Finanzas, fue la última reunión, la del jueves pasado. Ahí se cerró lo que fue la discusión en lo que es la comisión o el plenario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Mañana, cuando se abra esta comisión, nuevamente a las 12 del mediodía, vos bien, Meli, decís, tiene que tener un número, tiene que tener quórum, y después se va a abrir para firmar directamente. Ya no va a haber un análisis del presupuesto. No, salvo, bueno, algunas seguramente expresiones, y también van a explicar del lado de la oposición qué es de diferente lo que plantean sus presupuestos, ¿no? Claro. En el caso de Encuentro Federal se sabe, y Unión por la Patria también en la misma línea, que quieren que se contemplen las leyes que fueron vetadas primero, después insistidas por el Congreso y y suspendidas por decreto, ¿no? En su ejecución, en su implementación, también por decisión del Poder Ejecutivo, y tienen que ver con la Ley de Emergencia de Discapacidad, la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, ¿no? De asistencia al Hospital Garrahan. Así que, a ver, allí se verá obviamente las diferencias que tiene la oposición y los pedidos que hoy plantean los gobernadores van también, bueno, obviamente hacia sus propios intereses, y no está tan puesto el foco en estas tres leyes que mencionamos, que la oposición quiere que estén dentro sí o sí del presupuesto, sino más bien tienen que ver con otras cuestiones como las cajas previsionales, que es un tema recurrente, una discusión que siempre aparece, y que uno de los dictámenes podría contemplarlo. Y también, bueno, el reparto, por ejemplo, de lo que es la distribución del impuesto a los combustibles, un tema que también ya venía del año pasado, obra pública. Así que, por supuesto, que hoy los gobernadores, seducidos por el gobierno, luego de esta reunión que han tenido la mayoría de ellos en Casa Rosada con el presidente Javier Milei y todo su gabinete, bueno, la negociación, el oficialismo la quiere encarar por otro lado, ¿no? Con los propios gobernadores y con los legisladores que les responden justamente a ellos. No es el caso de, bueno, justamente la oposición más dura, y también otros opositores que no tienen un jefe político en sus provincias ni responden a algún gobernador. Así que allí también, por eso va a ser mañana interesante ver cómo se comportan todos los legisladores de la oposición. Ahí la oposición le está pidiendo, reiteró un pedido que ya lo hizo la semana pasada, que es que el gobierno nacional defina la convocatoria a sesiones extraordinarias. Ayer se hablaba, o la semana pasada se hablaba de la necesidad de tener el decreto de convocatoria. Hoy la oposición no pide el decreto porque sabe que de repente hay algunos pasos, obviamente administrativos, que se tienen que dar en la Casa Rosada antes de que el presidente de la Nación firme un decreto, como es el caso de la convocatoria a sesiones extraordinarias. Lo que están pidiendo, por lo menos alguna declaración formal de un funcionario, como puede ser o el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, o algún otro funcionario que dejen claro que va a haber sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional para discutir, entre otros temas, y habilitar por parte del Ejecutivo, entre otros temas, el proyecto de ley de presupuesto 2026.
¿Por qué es esta decisión que tiene gran parte de la oposición también? Porque no quieren que se repita la situación planteada en el 2024, cuando se discutió el presupuesto y después terminó cayéndose ese debate y finalmente se terminó prorrogando por un decreto del presidente de la Nación, Javier Milei. Se prorrogó un año más el proyecto de ley de presupuesto vigente, que es el que estamos reconduciendo el Ejecutivo durante este año 2025. Veremos si finalmente en eso, ¿quién está encargado de eso? Está encargado Bertie Venegas Lynch, como presidente de la Comisión de Presupuesto. ¿A quién se lo trasladó? Se lo trasladó a Guberman y se lo trasladó también a José Rolandi para ver si finalmente sale de Casa Rosada este pedido de la oposición, y mañana veremos qué es lo que ocurre, que dicen, esta declaración va a tener impacto en la reunión de mañana a las 12. Sí, bueno, también, a ver, esto que vos decías, ¿no? Del presupuesto 2026, se lo pide la oposición, piden que no sea solo un compromiso de palabra, ¿no? Claro. Pero también los gobernadores quieren que el presupuesto 2026 sea lo primero que se trate antes de las reformas. Claro, antes de la reforma laboral, antes de la reforma tributaria, aunque la reforma tributaria en cierta parte justamente va de la mano, ¿no? Por lo que tiene que ver con la recaudación y con los recursos que podrían justamente llegar a las arcas nacionales y también a las arcas provinciales. Hoy el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, dijo el presupuesto 2026 es clave y es necesario, claro, ¿no? Lo puso como primer punto de, esta serie de proyectos importantes, importantísimos, te diría, que se van a empezar a debatir en los próximos días. Bueno, vamos a ver qué es lo que dijo en las redes sociales el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Repetimos, en sus oficinas hubo reuniones en la jornada de hoy, pero que posteó finalmente el presidente de la Cámara Baja respecto a la primera reunión del gabinete, un equipo fortalecido con la convicción y el rumbo que marca el presidente Javier Milei. Desde la Cámara de Diputados seguiremos acompañando este proceso de transformación con la misma lealtad, compromiso y decisión que exige esta nueva etapa. Y ahí la foto que tiene a todo el gabinete nacional con los flamantes ministros. Ahí está Diego Santilli, está Manuel Adorni ya en su rol de jefe de gabinete, está Pablo Quirno en su rol de canciller de la República Argentina, sentado en el centro el presidente de la Nación, Javier Milei, y fue esta foto previa a la reunión de hoy de gabinete. Cuando finalizó esta reunión en Casa Rosada, el presidente de la Cámara de Diputados se vino para aquí, para el Congreso Nacional, para mantener esta reunión donde decimos, participó Rolandi, participó el secretario Guberman, el secretario de Hacienda, y los diputados que estuvimos mencionando anteriormente. Entre ellos estuvo la diputada Nancy Picón Martínez, de la provincia de San Juan, estuvo Carlos Fernández, de la provincia de Misiones, estuvo la diputada Molero, Dayana Molero, del PRO, estuvo Pamela Verasay, de la Unión Cívica Radical, varios legisladores, y repetimos, estuvo Martín Arjol, de Misiones, de los diputados radicales libertarios. No hubo representantes ni de Encuentro Federal ni de Democracia para Siempre. Tampoco hubo representantes de Unión por la Patria y tampoco del Frente de Izquierda. No, bueno, el Frente de Izquierda ni siquiera fue invitado, ¿no? Claro. Cuando debutó esa mesa, Unión por la Patria rechaza directamente que no haya cualquier tipo de reunión de negociación que no sea en la comisión. Y bueno, estos bloques dialoguistas que están por su parte preparando un dictamen alternativo. Pero allí veíamos la foto, ¿no? Del gabinete, que también seguro seguro no, sí, es confirmado que va a cambiar, porque Patricia Bullrich y Luis Petri vienen para el Congreso, claro, ¿no? Exactamente. Y de lo que se está hablando es que, tanto la número 2 de Bullrich, Alejandra Monteoliva, como la número 2 de Luis Petri, que estuvo el miércoles pasado acá, Luciana Carrasco,
estarían encaminadas, serían quienes reemplazarían justamente a los ministros, pero bueno, eso se verá, todavía les queda un tiempo allí en el gabinete, pero vuelven y también han sido muy destacados como legisladores tanto Bullrich como Petri. Claro. Así que uno en cada cámara van a traer seguro, bueno, un aire fresco y todo su conocimiento también. Exactamente, van a tener un rol distinto, ¿no? Un rol fundamental en la, digamos, en la nueva gestión que se inicia en el periodo 2026, ya, que se va a iniciar ya cuando se cierre este año 2025. Se lo menciona a Luis Petri como vicepresidente de la Cámara, se la menciona a Patricia Bullrich como presidenta del bloque de los libertarios en el Senado Nacional. Las funcionarias que vos estabas mencionando anteriormente, Monteoliva o Carrasco, estuvieron aquí en el Congreso. Carrasco fue la voz y la cara del Ministerio de Defensa ante la discusión del presupuesto y de Hacienda, y Monteoliva acompañó, creo que contestó alguna pregunta, pero acompañó a Patricia estaba al lado de Patricia Bullrich aquí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hubo reunión hoy también, una reunión atípica para las reuniones del Congreso, primero por el lunes y segundo porque se reunieron fuera del Parlamento Nacional. La comisión investigadora, y estaba en nuestros títulos, la comisión investigadora por el fentanilo adulterado se reunió en la ciudad de Rosario. Ahí tenemos imágenes. Mónica Fein, presidenta de la comisión investigadora, la reunión con los familiares de víctimas del fentanilo, la presencia de sus integrantes, Silvana Giudici, que es la actual vicepresidenta de la comisión, o es una de las vicepresidentas, la diputada Victoria Tolosa Paz, también tiene el cargo de secretaria de la comisión. Tanto Mónica Fein, Silvana Giudici como Victoria Tolosa Paz fueron 3 diputadas de distintos bloques políticos, pero que estuvieron impulsando la creación de esta comisión investigadora. Esto fue en el Consejo Deliberante de Rosario. A ver, ¿por qué Rosario? Porque también una gran cantidad de víctimas fallecieron justamente en un nosocomio de la ciudad y en el Hospital Italiano, creo, de Rosario, y algunos habían venido ya acá a Buenos Aires a dar su testimonio ante la comisión, pero bueno, había muchos más, y además lo que plantearon, lo que de alguna manera revelaron justamente cuando vinieron, es que había muchos familiares de víctimas sin asistencia, sin asesoramiento jurídico, sin acompañamiento psicológico. Eso también a través del Observatorio de Víctimas, que funciona aquí bajo la órbita de la Cámara de Diputados y lo encabeza María Luján Rey. Bueno, desde el observatorio le comunicaron esto al Ejecutivo también en el marco de la ley de asistencia a víctimas, bueno, poder justamente contactarse con los familiares y bueno, estar acompañándolos, ayudándolos y guiándolos en todo este proceso. Pero bueno, por su parte la comisión fue hasta allí. La semana que viene esperan a funcionarios del Ministerio de Salud. Y algo importante que dijo Giudici en la reunión es que está la posibilidad de que venga Mario Lugones. Claro. Recordemos, un ministro de Salud muy reclamada su presencia por distintos temas, entre uno de esos el fentanilo. Exacto. Y bueno, para la semana que viene la reunión sería el jueves 13. Se espera funcionarios del Ministerio de Salud y también de la ANMAT. Luego tendrían otra reunión más, esta comisión investigadora, y ya se encaminarían a tener su dictamen final. Bueno, el dictamen que está previsto para el 9 de diciembre. Es decir, que de las 2 comisiones investigadoras que están trabajando en el Congreso, la que tiene un plazo mayor es la comisión del fentanilo, porque la comisión investigadora por el caso Libra, que también lo mencionábamos en los títulos y que tiene una nueva reunión mañana, que encabeza Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, tiene tiempo hasta los primeros días de noviembre. No tiene un plazo muy largo como para seguir avanzando en la investigación. Ya estaríamos casi cerrando lo que sería esta etapa de pruebas, esta etapa en la cual han tenido respuestas o no han tenido respuestas por parte de oficinas gubernamentales, sí por parte de otras entidades vinculadas con las criptomonedas.
y van a tener que hacer una conclusión, ¿no? Sí, así es. Mañana se vuelve a reunir la comisión investigadora del caso Libra. Justamente hoy el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que ya ha decidido y resuelto en forma contraria a los pedidos de la comisión, justamente hoy lo hizo también, para señalar que los integrantes de la comisión no pueden tener acceso a la causa penal que tramita en Argentina, porque recordemos que en Estados Unidos hay una causa también abierta, e incluso uno de los integrantes de la comisión, Agos Carreño, viajó para interiorizarse y también ahí tenemos imágenes, pudieron seguir el expediente desde aquí. De la reunión de investigadora por el caso Libra, donde tiene y vemos también algunos participantes, varios de ellos que el próximo 10 de diciembre vencen el mandato, como es el caso de el diputado Fernando Carvajal, quien estamos viendo en pantalla, Oscar Agos Carreño, también vence el mandato el próximo 10 de diciembre, es decir que queda poco tiempo para poder llegar a tomar más medidas de prueba. Seguramente van a tomar una decisión y van a emitir un informe que lo van a presentar a las autoridades de la Cámara y al cuerpo en general para que, no sé si el informe se lo tienen que aprobar. Directamente no se aprueba, pero pueden hacerlo público también, ¿no? Exacto. En una reunión final. Recordás que cuando fue la última comisión investigadora que emitió un informe, que fue la comisión del submarino, del hundimiento del submarino Ara San Juan, se hizo una presentación en el Salón de los Pasos Perdidos. Así es. Una conferencia de prensa y demás. Así que seguramente, veremos qué es lo que sucede en la segunda parte de noviembre también con este informe que redacte la comisión. Exactamente. Y después va a tener unos días más la otra comisión investigadora, la que veíamos en primer término, que era la comisión por el caso del fentanilo adulterado, que hoy repetimos, estuvo en Rosario, que se reunió con víctimas y que las víctimas tienen la puerta abierta de la comisión para venir en cualquiera de las reuniones, en cualquier momento, y dar su testimonio aquí en el Parlamento Nacional. Vamos a hacer la pausa, la primera aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. Quédese, estamos aquí en Diputados Televisión. El sábado 8 de noviembre llega la noche cultural más importante de Buenos Aires, la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación abre sus puertas para transformarse en un gran escenario. Vení a conocer sus salones emblemáticos, la Biblioteca del Congreso y el edificio del Molino en una noche llena de arte e historia. Soy Martín Menem, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Aquí encontrarán un importante patrimonio artístico y cultural, un lugar que es testigo diario de nuestra historia. Los saludo a todos y espero que disfruten mucho del recorrido. Viví la Noche de los Museos en el Congreso de la Nación. Sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso.
las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Algunos temas y algunos datos que tienen que ver con la agenda en la Cámara de Diputados. Recién hablábamos de las reuniones de presupuesto prevista para mañana a las 12. No es la única reunión que hay en la agenda. Mañana también a las 13 horas la Comisión de Mujeres y Diversidad, con invitados para discutir un proyecto de ley que declara la emergencia pública nacional en materia social por violencia de género contra mujeres y diversidades. A las 4 de la tarde, comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra. Se reunirá a efectos de recibir declaraciones testimoniales y determinar nuevas medidas de prueba. 4:30 de la tarde, comisión parlamentaria mixta revisora de cuentas. Bueno, esta fue suspendida. Acá está la aclaración, que fue suspendida. Y a las 5:30, la Comisión de Cultura. Varios temas, invitados, el secretario de Cultura de la Nación y presidente del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales. El tema tiene que ver con el mecenazgo para la participación cultural, la creación del Programa Nacional de Capacitación en Patrimonio y Bienes Culturales. Y posteriormente ya tenemos que pasar al día miércoles. Esas son reuniones de mañana martes, pero ya el día miércoles 5 de noviembre a las 11 de la mañana, Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo. A partir de ahí, de las 11, hay varias comisiones, pero nos quedamos en esa comisión. Nos quedamos en la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo, que está analizando ternas, que está analizando candidatos para ser defensores del pueblo en la República Argentina. Meli, ¿qué información podemos dar sobre este tema? Sí, bueno, Fernando, recordemos que vamos a repasar un poco esta bicameral del Defensor del Pueblo que no se reunía hace años, se constituyó justamente en 2025 y en el mes de septiembre, de manera un poco acelerada, tras un fallo de la Corte, exhortando por tercera vez, creo, al Congreso de la Nación para que designe justamente un defensor del pueblo. Es un cargo que está vacante desde el año 2009. Hablamos de 16 años de vacancia. O sea, hubo tiempo para lograr consensos y acuerdos. Sí, sí. Pareció un momento determinado, no sé si ahí por el 2015 o antes. 2018. 2018. Sí. Estuvo cerca de lograr ese acuerdo. Sí, fue la vez que más cerca se estuvo cuando, la bicameral funcionó, hizo todo este proceso que ahora está haciendo también esta comisión y se llegó a un proyecto de resolución donde se eligió una terna de candidatos, pero luego no pasaron por el recinto. Y te digo algo, no sé si es la historia que vamos a tener ahora. Que se repita. Que se repita. Así que, si te parece, mira, vamos a repasar porque algo interesante que pasó con estas postulaciones este año es que hay diputados que terminan su mandato el próximo 10 de diciembre y se presentaron como candidatos.
La bicameral, como decíamos, de la Defensoría del Pueblo se va a reunir este miércoles a las 11 y de acuerdo al cronograma, el 5 de noviembre era la fecha estipulada justamente para la firma del proyecto de resolución, allí donde se elige a una terna de candidatos y ese proyecto luego tiene que pasar por ambas cámaras del Congreso. Ahora vamos también a repasar de qué manera. Lo que fue la semana pasada, el 29 y 30 de octubre, ahí vamos a ver en el detalle, que pasaron por audiencias públicas 39 postulantes para el cargo de defensor del pueblo y 7 para el procurador penitenciario, que tiene un proceso de selección similar y por eso también se está llevando a cabo paralelo. Pocos candidatos para el procurador penitenciario. Sí, para el procurador muy pocos y bueno, para el defensor del pueblo son menos que los que se presentaron para la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que también fue otro proceso similar, ¿no? Con un concurso público, antecedentes y oposición que hemos vivido este año y que en ese caso, en el del defensor del niño, ya se aprobó la terna aquí en la Cámara Baja y falta en el Senado. Exactamente. Pero ahí requieren una mayoría simple. Ahora vamos a ver que el defensor del pueblo en la siguiente placa, allí lo vamos a ver, la complejidad que tiene, como un montón de cargos que se encuentran vacantes en la Argentina en cuanto a la institucionalidad, como el Procurador General de la Nación o los jueces de la Corte Suprema de Justicia, requiere los 2/3 de los votos de ambas cámaras del Congreso para ser designado. Una figura que está en la Constitución Nacional y que, a ver, ¿qué pasó? Yo creo que un poco lo que sucedió con esta comisión, que se aceleró también en abrir un proceso, fue que la realidad es que la oposición manejó la agenda durante todo este año, ¿no? En el Congreso. Y vio, a partir de pérdida de aliados que tuvo el oficialismo, de leyes que se pudieron insistir en el Congreso ante los vetos, vio que había un 2/3 de votos como para juntar y decir, bueno, podemos empezar a cubrir algunas de estas vacancias que hay. El defensor del pueblo necesita 2/3, no es un número imposible de llegar. Cuando la bicameral se reúne y aprueba un cronograma muy exigente que empezó en septiembre y que va a culminar justamente esta semana, los que se opusieron fueron los integrantes de La Libertad Avanza. Allí está muy activa en esta bicameral la diputada Lilia Lemoine, quien junto a Nicolás Mayoraz, también que fue un diputado muy clave en lo que fue todo el proceso de la Defensoría de los Niños, estuvieron haciendo varias preguntas a los candidatos que se presentaron, como te decía, la semana pasada, en un salón azul que estuvo muy concurrido y que realmente fueron jornadas maratónicas. La primera audiencia, la audiencia del 29, en la que se escuchó a los 7 candidatos a procurador penitenciario y a 18 candidatos de defensor del pueblo, los 21 restantes fueron al siguiente día. La primera audiencia pública duró 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Así que la verdad que las audiencias fueron en tiempo récord. El proceso fue muy rápido y veremos con qué resultado culmina este miércoles, ¿no? Este miércoles 5 de noviembre. A ver, de acuerdo a la Constitución Nacional, allí tenemos para repasar la misión del defensor del pueblo, que es la defensa y la protección de los derechos humanos y de los demás derechos, garantías e intereses consagrados en la Constitución y en las leyes ante hechos, actos u omisiones de la administración pública. Y allí, por ejemplo, la ley de emergencia en discapacidad fue un tema que reflotó en las audiencias. ¿Y por parte de quién fue uno de los que lo mencionó? Un diputado de estos que te cuento que se postulan. 3 diputados son que concluyen sus mandatos este año y que se presentaron como candidatos. Uno es Fernando Carvajal, del bloque Democracia para Siempre, este bloque de los radicales díscolos, los radicales más críticos al oficialismo. Fernando Carvajal es ex juez federal, él proviene de la provincia de Mendoza y también se presentó como candidato a procurador penitenciario.
Así que tiene doble postulación. Veremos si resulta en alguna o en ninguna, pero tiene doble postulación. Después también tenemos a Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, hombre del masismo, especialista en temas como seguridad, como delincuencia. Bueno, él se presentó también. Y otra es Natalia Sarapura, de la UCR, diputada de Jujuy y diputada que presidió la Comisión Bicameral de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Así que después de todo ese proceso que le tocó conducir este año, bueno, se presentó ella como postulante en un proceso muy similar, pero en este caso para este cargo. Y si te parece, vamos a repasar un poquito a ver lo que habló cada uno. En realidad, bueno, fueron exposiciones largas y además también con preguntas y respuestas de los legisladores. Pero bueno, acá resumimos algunos de los puntos principales. Fernando Carvajal, que comenzó su exposición reivindicando la figura de Eduardo Mondino, que fue el último defensor del pueblo. En 2009 fue que renunció. Bueno, consideró indispensable avanzar en una ley de acciones colectivas. Justamente esta ley de acciones colectivas es la que le acaba de pedir en un reciente fallo la Corte Suprema del Congreso, a la vez de designar un defensor del pueblo. También planteó la necesidad de rediscutir una ley de amparo y habló de la Defensoría, que la Defensoría tiene que convertirse en un actor fundamental tomar parte dentro de la agenda pública y ser muy federal. Aunque hubo también, destacaron el trabajo que vienen haciendo las defensorías en las distintas provincias, ¿no? El trabajo articulado que se hizo todos estos años a pesar de la cefalía en la Defensoría de la Nación. Respecto de esto de las defensorías, bueno, la defensoría es más federal y el rol de las defensorías en cada distrito, también Alejandro Amor, que fue defensor de la ciudad en su momento, él se presentó también. Fue el primero en exponer en la audiencia pública el día 29, pero él también había sido uno de los 3 que fueron elegidos en esa terna de 2018 que se cayó, que no fue al recinto. Así que, bueno, una segunda oportunidad en ese caso para Alejandro Amor. Hay otros que fueron, exdiputados que también se presentaron, como Remo Carlotto, también María José Lubertino, que también María José Lubertino estuvo participando también, en la Defensoría, para la Defensoría de Niños, ¿no? Así que, bueno, algunas son como caras bastante conocidas, pero acá sobre todo destacamos a quienes son hoy los integrantes de esta Cámara Baja. Después tenemos a Ramiro Gutiérrez, que habló de fortalecimiento, modernización institucional y gestión de resultados. Recordemos que cuando se presentan los candidatos, cada uno lo que hace es presentar un plan de trabajo, ¿no? Entonces, no solo hablan de su experiencia en lo que es la gestión pública, en lo que podrían aportar, sino también qué tipo de defensoría están pensando. Y respecto de eso, esta palabra, ¿no? Modernización institucional que trajo Ramiro Gutiérrez tiene que ver con algunos de los ejes, de los tópicos que él plantea dentro de su plan, como por ejemplo habló de derechos digitales, neuroderechos, que es un concepto que la verdad que todavía en Argentina no está tan avanzado. Lo que contaba es que Chile está avanzando en esta experiencia y tiene que ver con derechos relacionados, por ejemplo, a la identidad personal, a la privacidad mental, y también planteó, la ética algorítmica y gobernanza tecnológica. Es decir, de alguna manera le dio una impronta bastante particular a lo que es su programa en caso de ser designado defensor, y con todo lo que tiene que ver, ¿no? con este mundo actual en el que estamos también, y los nuevos reclamos y derechos que se ponen en juego, ¿no? por parte de la ciudadanía ante justo los avances que vemos. Y después tenemos a Natalia Sarapura,
la diputada radical, que ella ocupó distintos cargos también ya en lo que es el Poder Ejecutivo de su provincia. Fue ministra también de Pueblos Originarios, ¿no? Entre sus cargos. Y de lo que habló es de la importancia de la formación de profesionales y equipos, de fortalecer la capacidad de observancia por parte de la Defensoría. Y un textual es que la Defensoría tiene que tener una acción proactiva, pero fundamentalmente una mirada de Estado como garante de derecho. Así que bueno, ellos son 3 diputados, pero como decimos, hay un total de 39 postulantes que se presentaron, 7 para procurador penitenciario. Y bueno, a lo que se encamina esta comisión, la comisión está presidida por el senador Daniel Cronenberger de la UCR. La vicepresidencia quedó vacante, el oficialismo no la ocupó. Tenemos a la diputada Margarita Stolbizer como secretaria. Ellos dos, ambos fueron la cara visible de los que estuvieron justamente presidiendo y detrás de este concurso público que, como dijimos, se hizo muy rápido, arrancó en septiembre, culmina ahora en noviembre, en menos de 2 meses, te diría, porque va a culminar este 5 de noviembre y arrancó por allí la segunda quincena de septiembre. Y bueno, escucharon justamente, ¿no?, a todos estos postulantes. El desafío luego está en construir una mayoría de 2/3 en el recinto. Claro. Y allí viene esto que decimos de que había un clima antes de las elecciones y hay un clima ahora posterior a las elecciones. Porque si la oposición, si al oficialismo le iba mal, la oposición iba a quedar empoderada como para decir, bueno, tenemos número en el Congreso, seguimos avanzando con lo que el oficialismo no quiere. Ahora, el oficialismo rechaza cómo se dio este proceso, ¿no? Y también hay que ver allí si este número se puede alcanzar, porque es un número muy exigente, ¿no? Por más que haya acuerdo dentro de esta nueva composición, bueno, hay que ver cómo se plantan, ¿no?, otros legisladores más cercanos a la Libertad Avanza cuando quedan tan pocos días. Esto es algo que decía Lilia Lemoine, ¿no?, cuando empezó todo esto. Decían, ¿por qué hacerlo ahora cuando hace años que está vacante, que no se abre la comisión? Hacía 7 años en realidad que no sucedía. Y bueno, habrá que ver entonces qué es lo que pasa camino al recinto, pero sí la comisión deja por lo menos su trabajo realizado y una terna de candidatos. Claro. 3 candidatos muy importantes son los 3 diputados que se están postulando, que no quiere decir que tengan ventaja por sobre el resto de los postulantes, ¿no? Pero lo cierto es que 3 diputados, tanto Natalia Sarapura, Ramiro Gutiérrez como Fernando Carvajal, 3 diputados que han tenido mucha participación. Están culminando sus mandatos como legisladores nacionales y han tenido mucha participación en los diferentes debates que tuvo el Congreso en estos últimos 2 años y los 2 años anteriores, es decir, los últimos 2 años de Alberto Fernández y los primeros 2 años de la gestión del actual mandatario Javier Milei. Han tenido mucha presencia con las discusiones de los diferentes proyectos en las diferentes comisiones de este Congreso Nacional. Veremos finalmente cómo se resuelve. El tema, sin lugar a dudas, está atado a los nuevos tiempos que vienen en el Congreso. Más allá del apuro de la oposición, planteamos casi lo mismo, las estrategias son similares a lo que sucede con el presupuesto 2026. La oposición que quiere avanzar rápidamente con todas estas iniciativas y el oficialismo que trata de frenar. Claro, y esperar a que cambie la Cámara. Y más ahora, porque ahora tiene poder para poner ese freno. Exactamente. Como decimos, estos resultados lo empoderaron a partir también de lo que fue esta salida de diputados del bloque de PRO hacia la Libertad Avanza. Todo fue ganancia a partir del viernes. Porque anunciaron 5 diputados del PRO que pasan a la Libertad Avanza. Van a ser 7, en realidad, cuando cambie la composición. 7 que responden a Patricia Bullrich, ¿no?, la ministra de Seguridad, que fue quien estuvo detrás de esta orden también para que rompan y para que la Libertad Avanza pueda tener el número mágico del tercio, ¿no? De 86 ya lo supera ese 86, y además con
la no asunción de un segundo mandato de Diego Santilli, también entra un libertario. Claro, y hay que sumar a el reemplazo de Silvia Los Penato, que es una diputada vinculada con Patricia Bullrich y que va a tener que completar los 2 mandatos, de los 2 años de mandato que tiene todavía Silvia Los Penato, que si finalmente se concreta... Eso quedará Los Penato, algo, ¿no? Que, bueno, la semana pasada ya dejó trascender la propia Silvia Los Penato, que dejaría el Congreso, la Cámara de Diputados para pasar a la legislatura. Si se concreta finalmente, es un lugar más para los libertarios. Sí, igual su principal rival, sí. Manuel Adorni, había prometido no ser candidato testimonial y hoy es el nuevo jefe de gabinete, claro, ¿no? Así que también, bueno, estaremos atentos. Habrá que ver a ver qué es lo que pasa. Ahora, para los libertarios, a la hora de construir mayorías, es verdad que van a tener un bloque mucho más ampliado, ¿no? Si se suman legisladores como se están sumando de el PRO. Pero lo cierto es que en los números, esa posibilidad que todavía no está concretada, pero posibilidad que está vigente, de tener un interbloque donde estén aglutinados los 80 y pico diputados de La Libertad Avanza, más hasta la semana pasada, que eran 24 diputados del PRO, los números cambian, pero en definitiva van a seguir siendo ese número entre diputados del PRO y La Libertad Avanza quienes van a estar articulando mayorías para el oficialismo. A esos se le espera, por lo menos Gabriel Bornoroni, Martín Menem, el ala política del oficialismo en esta Cámara de Diputados, espera sumar a los 3 diputados que responden a la Liga del Interior, los radicales libertarios, que hoy preside Pablo Servi y que veremos finalmente si quedan 3, si Mariano Campero continúa dentro de la Liga del Interior o vuelve a pasar a lo que es el bloque de la Unión Cívica Radical oficial, el radicalismo más cercano a los gobernadores provinciales, aunque en definitiva la construcción de mayoría se hace ley por ley, debate por debate. Y esperan los libertarios que cuando tengan que discutir, por ejemplo, el presupuesto, por ejemplo, la reforma laboral, cuenten no solo con ese interbloque, nosotros decimos, podría estar armándose entre radicales libertarios, libertarios violetas puros y amarillos del PRO, también con los radicales de los gobernadores. Toda la paleta de colores. Exactamente, donde están los radicales que responden a Mendoza, al gobernador Cornejo. Sí, que entraron en alianza con La Libertad Avanza. Exactamente, pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto nos vamos a ir a una nueva pausa, la última aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. Quédese, estamos aquí en Diputados Televisión. El sábado 8 de noviembre llega la noche cultural más importante de Buenos Aires, la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación abre sus puertas para transformarse en un gran escenario. Vení a conocer sus salones emblemáticos, la Biblioteca del Congreso y el edificio del Molino en una noche llena de arte e historia. Soy Martín Menem, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Aquí encontrarán un importante patrimonio artístico y cultural, un lugar que es testigo diario de nuestra historia. Los saludo a todos y espero que disfruten mucho del recorrido. Viví la Noche de los Museos en el Congreso de la Nación. Sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas.
¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. El sábado 8 de noviembre llega la noche cultural más importante de Buenos Aires, la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación abre sus puertas para transformarse en un gran escenario. Vení a conocer sus salones emblemáticos, la Biblioteca del Congreso y el edificio del Molino en una noche llena de arte e historia. Soy Martín Menem, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Aquí encontrarán un importante patrimonio artístico y cultural, un lugar que es testigo diario de nuestra historia. Los saludo a todos y espero que disfruten mucho del recorrido. Viví la Noche de los Museos en el Congreso de la Nación. Sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada. Bueno, último bloque aquí en Pasos Perdidos por Diputados Televisión. Repetimos, una jornada en la cual ya empiezan a palpitarse un poco lo que van a ser las reuniones de comisión para la jornada de mañana. Hoy hubo una reunión de comisión, la Comisión Especial Investigadora por el caso del fentanilo adulterado. Se reunió en la ciudad de Rosario, allí tuvimos imágenes, la pudimos ver a Mónica Fein, la presidenta de la comisión, al resto de las diputadas que son autoridades de las mismas,
como Silvana Giudici del PRO, Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria, reuniéndose con familiares de víctimas del fentanilo adulterado y también una serie de reuniones que mañana van a tener un mayor protagonismo, principalmente el tema del presupuesto 2026. Hoy hubo también una reunión previa en la presidencia de la Cámara de Diputados, la presencia de funcionarios nacionales con bloques políticos. Los que concurrieron son aquellos calificados como oposición dialoguista. Veremos si se avanza, no se avanza con la firma de dictámenes en la jornada de mañana. Y Meli, vamos a presentar a nuestro invitado en el día de hoy, el diputado nacional que finaliza su mandato y reelecto 4 años más, Carlos Zapata de La Libertad Avanza por la provincia de Salta. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Siempre es un gusto estar acá y saludarlo y compartir un momento con ustedes. Bueno, a ver, Carlos, ¿qué congreso viene a partir del 10 de diciembre? Bueno, en el mismo lugar cambiará la composición relativa de las fuerzas políticas. Nosotros consideramos que el incremento de integrantes del bloque La Libertad Avanza es algo significativo y es consecuencia de la expresión del pueblo, lo que nos va a ayudar bastante a acercarnos a los números críticos para obtener consenso y llevar adelante iniciativas que son la segunda parte de las modificaciones que pretende y que ha propuesto y han sido plebiscitadas por el presidente Javier Milei. Seguramente el escenario va a ser bastante distinto al que estamos viviendo en estos momentos, donde se podrá trabajar más en un ámbito de consenso, de diálogo, y donde las presiones que existen sobre un pequeño bloque de 36 miembros, que actualmente La Libertad Avanza, un poco se van a difuminar y se van a transformar en charlas en busca de acuerdo y puntos de encuentro, porque a nadie le puede caber duda de que lo que viene en esta segunda parte es regularizar una serie de trabas que impiden el empleo, el crecimiento y el desarrollo para todos los argentinos. Y en ese sentido, diputado, ¿qué avances nos puede traer o qué expectativa tiene usted respecto de qué tendrían que incluir esta reforma laboral, esta reforma tributaria que está anunciando el gobierno y que se está trabajando además en el Consejo de Mayo? Claro. Por ahí la prensa ha entendido mal la existencia de un proyecto que presentamos algunos diputados de La Libertad Avanza durante el año 2024. No es el proyecto ni la idea sobre que se está trabajando. Lo que surge como propuesta a la reforma laboral saldrá del Consejo de Mayo, es una de las funciones que tiene. Seguramente va a apuntar a eliminar trabas y eliminar pisos demasiado altos en cuanto al cumplimiento de normas que realmente son trabas para el empleo. Creo que tenemos que avanzar hacia un modelo a la australiana, donde los mínimos están garantizados no solo en la Constitución, también en las convenciones colectivas, pero tiene que existir la posibilidad de la convención o el acuerdo salarial o obrero patronal por empresa. Y esto porque nuestro país es muy extenso, las realidades económicas, los rindes, producto de las distancias, de las facilidades para acceso a la energía y otros servicios que se utilizan en la producción es bastante diferente. Entonces eso amerita de que de acuerdo a la región geográfica pudiesen establecerse acuerdos por empresa. Cada empresa es un mundo distinto, no solo en su composición de activos, en la incorporación de tecnología, en la forma de acceder a la materia prima o a los insumos que se utilizan, y también a la relación laboral condicionada normalmente por el medio. Si está en el norte, hace mucho calor, hay cambios en las jornadas de trabajo. Tiene que haber cierta flexibilidad que facilite a la patronal ver un horizonte que la incorporación de nuevos empleados no lo va a colocar en una situación de quebranto. Un poco eso es lo que se hizo en Australia, ¿cierto? Cuando se inició el despegue, en la época de Bob Hawke y Paul Keating, se llegó al acuerdo por empresa, pero también se llegó a un acuerdo obrero patronal donde se establecía el mantenimiento de los salarios reales y un crecimiento de un 1% anual. La estabilidad, la confianza, la credibilidad en el gobierno y en los acuerdos entre las partes ha posibilitado que eso tenga la estabilidad necesaria para poder crecer. Carlos, algunos dicen que con esta reforma laboral van contra los sindicatos. Mire, los sindicatos están yendo actualmente, considero una interpretación personal contra ellos mismos. Se están pegando un tiro en el pie porque mantener una legislación laboral que le impide incrementar el número de afiliados o por lo menos
el número de personas en la actividad que podrían transformarse en afiliados, es algo que está en contra de los propios intereses que tiene el sindicato. Hay algunas cuestiones que conspiran y el desempeño y la cercanía de los servicios o la colaboración, el acompañamiento que hacen los sindicatos a sus trabajadores difiere radicalmente de acuerdo a la gestión o la situación geográfica. El UATRE, por ejemplo, tiene diseminado por todo a lo largo y lo ancho del país todos sus afiliados. Hay muy pocos en la provincia de Buenos Aires en relación al resto del país, sobre todo en la área de cultivo intensivo, pero por ejemplo en Salta no tenemos hospitales de la UATRE, están todos acá en la capital federal. Y el acceso a los beneficios sindicales está siempre más lejano para las personas del interior que los de la capital. Entonces, si el mismo sindicato entorpece la creación de puestos de trabajo, es como si fuese un oxímoron. Están en contra de sí mismos. Y yo creo que facilitar la posibilidad de la adhesión voluntaria a la afiliación sindical lo va a llevar a fortalecer. ¿En qué sentido? Que van a tener que mejorar los servicios para transformarse en algo útil, atractivo y que signifique el interés de los trabajadores de apoyar en la defensa de sus intereses. Porque muchas veces los trabajadores dicen, con defensores así no necesito atacantes. Diputado, mañana hay una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La oposición, una parte de la oposición, evalúa firmar dictamen alternativo al proyecto de ley que envió el Ejecutivo. ¿Qué va a hacer el oficialismo en ese caso? Y teniendo en cuenta también que, bueno, el presupuesto forma parte de un tema, ¿no?, que fue tocado en la mesa con los gobernadores. Bien, el presupuesto sería bastante extenso si particulariza las distintas cuestiones vividas estos días de las reuniones, pero hemos escuchado desde la oposición, que a partir del domingo pasado parecía que había caído una bomba de neutrones, ¿no es cierto? Porque decía, hay vida por ahí, decíamos nosotros desde el bloque de la Libertad Avanza, porque vinieron muy pocos, inclusive aquellos que establecieron el emplazamiento, parece que no vinieron. Quizás tendrían alguna dificultad en sentarse luego del 26 de octubre. Pasada la ironía, debo decir que han venido los funcionarios a dar cuenta y razón de cada uno de los números, que esa previsión presupuestaria, qué política va a apoyar o qué política va a financiar, y prácticamente no se ha obtenido en esa conversación, en ese intercambio, propuestas alternativas. Nosotros tenemos que partir de la base que el presupuesto es la ley de leyes, se dice, es una guía de acción o una exteriorización del programa y la política de gobierno, pero en síntesis se trata, por un lado, de una proyección, una previsión de los ingresos, y por el otro lado, de unas autorizaciones máximas a gastar. El desequilibrio presupuestario o el desbarajuste que se produce en la Argentina es que esa autorización máxima se tomó como autorización obligatoria. Entonces los funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o la administración presupuestaria, se consideraron malos funcionarios si no agotaban las partidas asignadas, cuando en realidad es una autorización máxima y el buen funcionario es el que alcanza el objetivo planteado en condiciones de eficacia y eficiencia, o sea, utilizando la menor cantidad de recursos y alcanzando los objetivos. Ese hecho de que es una deformación en el ejercicio de la función pública, que agotar la partida, porque la vamos a dejar, que no se agote una partida y que se cumpla, es el óptimo, y lo que no se consumió de la partida va a servir para que exista un superávit y bajar impuestos. Pero, sin embargo, yo traigo a colación, siempre me acuerdo de un libro que leí hace tiempo que se llama Cuando llega la bancarrota del Estado, escrito por un señor, el Paul, ya me voy a acordar del apellido, que se refiere a la situación alemana, donde estas malas praxis en la administración presupuestaria llevaron a un crecimiento desmedido del gasto público, llevan al desequilibrio, al déficit que es imposible de afrontar. Desde la oposición una gran cantidad de cuestionamientos, aquí con el tema de la deuda, cuando en realidad hay una baja de deuda, que las autorizaciones que le da la ley de presupuesto y que está en la ley de administración financiera del Estado, que es mejorar el perfil de la deuda, bajar intereses o mejorar las condiciones para su cancelación, ha sido llevada y significa una reducción significativa de la deuda, el apoyo de Estados Unidos para que se mantenga la disponibilidad de dólares, que no significa endeudamiento porque es una operación de swap de moneda, fue
cuestionada, pero eso hace a la sustentabilidad ante cualquier corrida. Se han visto atacados el sistema o el programa económico de distintos lugares y no han tenido éxito. Desde el punto de vista de la izquierda, bueno, el discurso lo escucho desde que yo iba a la universidad, ¿no? Menos trabajo, más salario. Entonces uno dice, si la bandera que sostienen es la que tiene la hoz y el martillo, la estarán por cambiar los símbolos por una almohada y un control remoto, porque no quieren trabajar, lamentablemente. Y desde otros lugares también se hicieron algunos cuestionamientos en materia laboral, en materia universitaria. No cerró ninguna universidad, no se dejó de financiar ninguna, y sin embargo los ataques hacia la política del gobierno siguen adelante. Pasada la elección, como corresponde, para no ser utilizado como elemento populista o para atraer votos con el mismo recurso del Estado, se anunció las mejoras en las prestaciones en materia de discapacidad. Las expectativas están planteadas, el 85% del presupuesto se destina al Ministerio de Capital Humano, o sea que pone al ciudadano argentino, al hombre como tal, como objeto y destino de los esfuerzos que hacen todos los contribuyentes para mejorar el país. Y no hemos visto una propuesta concreta para analizar, por lo menos como integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no me circularizaron. Bueno, mirá, bajamos este gasto acá, lo transformamos en otro tipo de cosas, dejamos de esta obra, hacemos la otra, o aumentamos o bajamos esta exención. No hay ninguna propuesta. Todo han sido cuestionamientos y en la mesa no hay en consideración ninguna propuesta y mucho menos orgánica. Así que lo único que hay en la mesa en este momento es el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo. Carlos, ¿lo sorprendió la llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior y cómo imagina esa gestión de Santilli, conociéndolo a Santilli usted del recinto, ¿no?, de la Cámara de Diputados? Sí, yo calculo que será una gestión muy equilibrada. Si lo vamos a cargar por ser hincha de River, estará frío en estos días, ¿no es cierto? Yo tengo un gran aprecio. Viene de ganar muy bien. Más allá de la provincia de Buenos Aires, ganó muy bien en las elecciones internas en River, ¿eh? Sí. Es uno de los candidatos de Santilli que ganó. Sí, por supuesto, pero el partido de ayer, el Lobo, bueno, se lo comió a las gallinas. Dicen pero bueno, sucede se normalmente. Va a reivindicar el domingo, dicen. Nosotros ahí en el campo, donde vivimos, sí, el zorro y el lobo son los enemigos de la gallina. Pero el tema, yo lo veo a Diego, lo conozco desde que tuve una relación muy cercana, nos sentamos muy cerca actualmente, es una persona muy equilibrada, que conoce y tiene muy buen trato, una persona que despliega argumentos y está preparada para el cargo a que ha sido designado. Para mí realmente me sorprendió gratamente, para mí es un orgullo que una persona como él, aunque sea hincha de River, yo sé que es una persona muy capaz y el presidente lo ha elegido seguramente por eso, porque es una persona capaz, una persona que es fiel a sus convicciones y se ha mantenido en una línea muy clara. No estaba en el mismo partido, pero Diego Santilli entiende que el objetivo que busca Javier Milei es el objetivo que debemos perseguir todos los argentinos. Y por eso me satisface y estoy dispuesto a colaborar en todo lo que necesite, porque realmente quiero que tenga una gestión exitosa por el bien de los argentinos y por sobre todo para enaltecer la figura de una persona tan buena como él. Y la salida de Franco y bueno, la designación de Manuel Adorni como jefe de gabinete, ¿qué le pareció? Con Guillermo Franco no tengo nada más que decir que cosas buenas. Era una persona equilibrada, ecuánime, siempre dispuesta al diálogo, nunca perdió la serenidad, tuvo sus lapsus acá cuando vino de ironías y cuestiones divertidas, cuando no le respondía al Partido Obrero o a la izquierda, pero siempre ha sido muy claro y firme y respetuoso con todo el mundo. Sobre todo respetuoso de la función y de la investidura que representa ser jefe de gabinete. Para mí, creo que cumplió como ningún otro jefe de gabinete su función y siempre nos vamos a estar acordando de él. El reemplazo por Manuel Adorni, bueno, una decisión que toma el presidente de la Nación, que tendrá que ver con los cambios que se vienen en el gobierno, pero no me cabe la menor duda que los argentinos vamos a mantener gratitud por mucho tiempo hacia la persona de Guillermo Franco, por lo sencillo, lo claro, lo directo y lo honesto en el desempeño de su función. ¿Van a tener alguna reunión con el presidente de la Nación? Con el presidente de la Cámara, sí, esta semana. Los libertarios y los aliados electos y
y los diputados que hoy forman parte del bloque. ¿Con el presidente Javier Milei están hablando algo? Espero que sí, seguramente, porque lo que ayuda mucho a mantener el norte y claro el camino es la comunicación biunívoca y que no haya mucho espacio de tiempo entre una reunión y otra. El presidente es muy claro, por otro lado, es muy claro en los mensajes que da y que nos hace llegar a través de la autoridad de la Cámara y el bloque. Él es muy claro, creo que no hay ninguna duda, pero siempre es necesario, somos argentinos y el calorcito de la cercanía por ahí nos ayuda a entender más. Claro. Meli, una pregunta corta y una respuesta corta del diputado antes de irnos. Sí, bueno, también preguntarle por una reforma que viene, que es la del Código Penal, que es de los puntos más importantes para usted que tendría que traer esa reforma. Bien, se ha hablado mucho de la reforma del Código Penal. Creo que el endurecimiento de las penas de los delitos derivados del ejercicio de función pública, el abuso en el ejercicio de función pública, y también aquellos delitos que se han transformado en una constante y padecimiento de la sociedad argentina, tiene que tener agravamiento de pena, sobre todo el uso de menores. Pero el Código Penal nuestro es muy laxo, muy garantista, y yo no comparto aquellos tratadistas, filósofos del derecho que dicen que agravar las penas no mejora la situación. Mire, el que las hace las paga y en eso tenemos que enfocarnos. Bueno, y esa es en parte también el lema que tiene la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que va a irse ahora al Senado Nacional. Sí, bueno, Patricia Bullrich es una persona que también goza a mi total respeto. Creo que ha desempeñado una función en forma brillante. Cuando asumió tenía grandes dificultades, no solo por el clima de violencia que existía sobre todo en Rosario, lo caliente de la frontera, sino también por la carencia de medios en las fuerzas que tenía que administrar. Mire, no volaba ningún helicóptero, ningún aparato de Gendarmería Nacional y bueno, lo está poniendo en funcionamiento, ha reequipado a la fuerza. La fuerza se ha renovado en cuanto a sus mandos y el despliegue en el norte para controlar la frontera caliente no solo es narcotráfico, es crimen organizado, es contrabando, trata de personas y narcotráfico. Y es importante dar una señal clara de que la Argentina está en guerra contra el narcotráfico, no seguir lo que dijo Aníbal Fernández que habíamos perdido y para que el poder político de esa zona, que hay muchos intendentes que terminaron o están implicados en casos penales por narcotráfico, entiendan que las fuerzas federales de la República Argentina son independientes y lo van a perseguir hasta el lugar donde se quieran esconder. Carlos, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes, por favor. Gracias. Carlos Zapata, diputado nacional por La Libertad Avanza, finaliza su mandato el 10 de diciembre, renueva 4 años más, ganó ampliamente en la provincia de Salta y le ponemos punto final al Pasos Perdidos del día de hoy. Meli, gracias. Gracias, Fer, nos vemos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos. El sábado 8 de noviembre llega la noche cultural más importante de Buenos Aires, la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación abre sus puertas para transformarse en un